Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hola, bienvenidos a este capítulo del Podcast Fest LATAM 2020 y tengo un invitado internacional que me encanta tenerlo porque es un gran amigo, un hombre de radio, pero que hoy día es un hombre de audio, un productor y conductor de radio y de podcast, que en su Instagram dice, primero ser feliz y luego todo lo demás. Llevo gafas y hago podcast. Y porque lleva gafas y hace podcast, esta tarde vamos a conversar con Francisco Izuzquiza. Francisco, bienvenido a este Podcast Fest. Pues nada, muchas gracias, Mauricio. Un placer estar aquí y mis gafas con todos vosotros. Y yo también las llevo, así que Sí. es una conversación de gente que utiliza gafas. Francisco, productor de podcast, tiene una productora que se llama Yes We Cast. Pero antes que entremos en materia de los detalles, Francisco, me encantaría tener una breve biografía tuya para contarle a la gente que nos va a estar viendo y escuchando en este Podcast Fest quién es Francisco y a quién tenemos en estos momentos desde Madrid participando en este Podcast Fest. Bueno, pues yo soy un chico efectivamente con gafas que mide 1,90 m y que lleva toda su vida dedicándose al mundo de la radio o del audio ahora. Sí, yo considero al podcast parte de la actividad radiofónica, por supuesto, y me llevo dedicando a ello desde que tengo memoria y me quería dedicar a algo. Bueno, quise ser muchas cosas, quise ser kiosquero, ciclista, futbolista, astronauta, y cuando me di cuenta de que ninguna de esas cosas iba a ser posible o que no tenía un gran futuro, decidí dedicarme a la radio. Y decías lo de primero ser feliz y luego todo lo demás. Es que a mí me hace feliz trabajar en lo que trabajo y por eso le dedico tanto tiempo y le dedico tanto esfuerzo. Yo he pasado por diversas emisoras aquí en España. Fui becario en la cadena COPE, fui becario en Onda Cero, lo fui también en una emisora que ya no existe llamada Punto Radio y allí me quedé en varias etapas durante 5 años. Cuando Punto Radio cerró y yo me quedé sin trabajo, comencé a curiosear el mundo del podcasting, lancé mi primer podcast. Fue un desastre absoluto en términos cuantitativos, pero me sirvió muchísimo para aprender lo que era el mundo del podcast, desarrollar nuevas ideas, separarme un poquito de lo que es la radio en directo, la radio tradicional, de la radio en formato podcast, si lo queremos llamar así. Después trabajé 2 años en una emisora nueva recién creada llamada Radio 4G, donde me encargué de temas digitales, página web, aplicaciones, emisoras en internet, que había varias, y también tema podcast. Y allí comencé a darme cuenta de que estaban pasando cosas en internet relacionadas con la radio que no seguían la lógica de esas radios tradicionales donde yo siempre había trabajado. Así que en 2016 decidí dejar la radio, dejar mi trabajo, tratar de fundar Yes We Cast, donde hoy desarrollo mi día a día junto con Alberto Espinosa, mi socio. Con una mano delante y una detrás empezamos y hoy en día nos dedicamos a esto a tiempo completo y, como vuelvo a decir, como decía antes, con toda la felicidad del mundo. Oye, Francisco, ¿y por qué crees que estamos en un gran momento para el audio, no solamente en España, en Chile, sino que en todo el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Es un tema tecnológico? ¿Es un tema cultural? ¿Por dónde lo ves? Yo creo que ya teníamos cultura de audio, pero no nos acordábamos tanto. Quiero decir, tanto en España como en toda Latinoamérica, la radio ha sido un medio de comunicación muy importante hasta que, como dice la canción, la televisión mató a la estrella de la radio, ¿no? Después Internet, con todas sus posibilidades, mató a la televisión como idea, que no al vídeo, porque las pantallas están más presentes que nunca en nuestras vidas. Y esa evolución tecnológica yo creo que ha permitido que el audio vuelva a tener cabida en nuestro día a día gracias precisamente al desarrollo tecnológico que ha supuesto, por ejemplo, la generalización de los smartphones y, sobre todo, muy importante, en mi opinión, el desarrollo de las tarifas de datos, la ampliación de los datos que tenemos, la velocidad de transmisión, la llegada del 4G como algo más o menos habitual en nuestras vidas y el hecho de que con muchas tarifas de datos ya no tenemos que andar midiendo, ay, es que este audio pesa 200 megas, me va a gastar una quinta parte de los datos del mes. Bueno, yo no sé cómo van las tarifas de datos
por allí. Yo entiendo que será más o menos como las de aquí de España. Yo tengo 25 gigas y ya no me preocupo al mes de lo que escucho casi ni de lo que veo. Y al final ese formato de audio, esa tradición de contar historias, que es algo tan viejo como nosotros mismos, ha vuelto a primera plana gracias a los smartphones, a estos datos y al hecho de que cada vez vamos más rápido de un sitio a otro y usamos muchos auriculares. En este caldo de cultivo, el consumo de contenido on demand se ha hecho el rey, ya lo hemos visto en vídeo, y aplicándolo al audio, la radio se está transformando o está ganando una nueva vía de presencia gracias al audio on demand, llámalo música, llámalo podcast. Pero no creo que sea... O sea, no es, en realidad, no quiero tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero nada es nuevo, pero todo se está modernizando, eso sí. Me pasa exactamente como tú dices. El tema del desarrollo tecnológico y el acceso a la data fue primordial. En el caso de Latinoamérica se repite exactamente igual. Y hay un punto que yo creo que puede ser un error que cometimos en el camino. Se pasó en Chile, tú coméntame qué pasó en España, pero los que hacíamos radio empezamos a hacer podcast y el podcast era el programa de radio en otro horario. Era dejar el archivo de audio en nuestra página web y finalmente era escúchalo en podcast. Y el desarrollo del podcast nativo nace un poco en línea con el acostumbramiento de las OTT on demand. Yo le echo bastante la culpa a eso a Netflix, que tiene que ver con decir, oye, dónde, cuándo, como quieras, un contenido además exclusivo y distinto. Y ahí viene este nuevo renacer de decir, ojo, que el podcast ya no es solo el programa de radio on demand, sino que pueden ser nuevas temáticas, nuevos nichos, nuevos intereses, que al ser on demand empieza a generar temáticas que para una radio FM tradicional no le eran interesantes porque podía ser muy de nicho, un programa de historia como el que tú nos vas a contar ahora, en el cual has participado, por lo cual nadie apostaba a un programa de historia en la FM, pero finalmente cuando lo tenías on demand se empieza a dar cuenta que en el caso de la escóbula de la brújula, en el cual tú participaste, y nos puedes contar un poco el por qué fue tan exitoso ese programa desde un comienzo, empieza a dar cuenta de que el on demand y las temáticas que nosotros teníamos en la radio tradicional podían ser mucho, mucho más amplias de lo que teníamos, y empezamos a enriquecer el panorama. Y ese enriquecimiento de panorama ha desarrollado las temáticas de podcast en los últimos 3, 4 años de forma soberbia en nuestros países. Y me parece que la escóbula de la brújula es un gran ejemplo de cómo algo que tal vez no hubiera tenido tanto espacio en una FM tradicional termina siendo un golazo desde el punto de vista del on demand. Sí, has hablado de muchas cosas, así que voy a tratar de hilarlas con este ejemplo en concreto. Antes decía yo que el contar historias de forma oral, la comunicación oral, es tan antiguo como nosotros mismos, como nuestras propias civilizaciones. De hecho, la capacidad de comunicarnos verbalmente ha contribuido no enormemente, es un elemento clave del nacimiento de nuestras civilizaciones, ¿no? En el caso de esto que comentas, en España, yo cuando comencé a utilizar Internet, yo tenía a lo mejor 15 años más o menos, en torno al año 2000, yo pues era muy curioso, iba viendo muchas cosas, ya me quería dedicar a la radio y pasaba algo que afectaba al programa, digamos, que fue el antecesor de la escóbula de la brújula. Varios de los componentes de la escóbula de la brújula, y hablo de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de Juan Ignacio Cuesta, formaban parte de un programa que para muchos oyentes de radio en España fue mítico, llamado La Rosa de los Vientos, que hoy en día sigue en antena, pero con otro presentador. El antiguo presentador, Juan Antonio Cebrián, falleció por un infarto repentino. Y con el cambio de director, bueno, pues evidentemente las cosas cambian porque esas cosas pasan así, el equipo se disgrega, como es natural en estos casos, y acaban fundando la escóbula de la brújula. Cuando yo tenía esos 15 años, yo escuchaba la Rosa de los Vientos. Yo recuerdo que la Rosa de los Vientos se emitía, dependiendo de la temporada del curso, o bien de lunes a viernes, o bien los sábados y domingos. Pero al ser un programa de historia y no entrar dentro de la categoría de programa generalista dentro de la radio, se emitía de 1 de la madrugada a 4, más o menos. Bien de lunes a viernes, bien sábados a domingos. En esos años yo recuerdo que lo escuchaba a diario porque luego llegaba a clase a las 8 de la mañana prácticamente sin haber dormido. Lo recuerdo muy bien. Pero fíjate, yo era un oyente además muy joven
que estaba dispuesto a quedarse y pasar sueño al día siguiente con tal de escuchar su programa favorito a la 1 de la mañana. Eso ya nos dice algo, ¿vale? Cuando yo comencé a navegar por internet, empecé a descubrir que había una página que era de La Rosa de los Vientos, otra de otro programa que se emitía más o menos en la misma franja, creo que justo antes, que era el Ya Te Digo, que grababan los programas en cassettes, los digitalizaban y los colgaban en páginas web, porque como era muy incómodo quedarse a esas horas para escucharlo, pues ya lo podías descargar después. Eso, aunque no cumpla con la definición tecnológica, ya era un podcast en realidad, ¿vale? Bien, eso evidentemente va avanzando. Cuando el programa se disgrega de La Rosa de los Vientos, ellos fundan la Escóbula de la Brújula y empiezan a hacerlo en una emisora muy pequeñita aquí en Madrid, que es Radio Vallecas, una emisora comunitaria, sin ánimo de lucro y que solo tiene cobertura en un barrio. Y empieza a funcionar muy bien. Y llega un punto en el que se dan cuenta de que la demanda de su audiencia va mucho más allá, evidentemente, del barrio de Vallecas y lo empiezan a hacer por su cuenta en un taller de pintura, grabando con sus micrófonos y su mesa y subiéndolo a internet directamente. Eso, aunque en ese momento, hablo de hace 9 años, 8 o 9 años, no se utilizaba tanto, era un podcast también. O sea, fíjate cómo empezamos a hablar de que empieza a haber unos esfuerzos, en este caso con este ejemplo, de satisfacer esa audiencia de on demand del público que quieren otros contenidos que la radio en este caso no les está dando o que se los está dando a unos horarios que son prácticamente impracticables. La Escóbula de la Brújula después sí pasa a una radio FM. Está 2 años y pico en Radio 4G, donde yo les conozco en persona. Yo ya les conocía como oyente, pero paso a trabajar con ellos. Y allí, yo he dicho antes que en Radio 4G me di cuenta de que había ciertas lógicas que no respondían a la de la radio tradicional. Yo todas las semanas miraba el informe de audiencia online y en lo que es el directo seguía más o menos la lógica de la radio FM. Es decir, un gran pico de audiencia por la mañana, en el horario, digamos, de prime time de la radio, con el comunicador más importante de la emisora, luego bajaba durante la mañana, había un nuevo pico después de comer, más o menos, y por la noche, en España hay un pico tradicional, que es el del programa del fútbol de medianoche, que como nosotros no teníamos, pues no existía. Eso en directo seguía esa lógica. Pero cuando yo miraba las cifras de consumo on demand, como podcast, yo veía que ese comunicador estrella de las mañanas tenía un pico muy importante, pero yo me encontraba que la Escóbula de la Brújula en concreto tenía un pico 3 o 4 veces mayor. Y además la Escóbula en Radio 4G cambió varias veces de horario. Se emitió los jueves por la noche a las 10, los jueves por la noche a las 12, los viernes a las 10, los viernes a las 12, todo perfecto. O sea, lo hicimos fenomenal para que la gente no supiera cuándo se emitía. Pero daba igual, porque siempre estaban descargando el programa. Pues claro, yo empiezo a preguntarme qué está pasando. Y un día, en un programa en exteriores que hicimos en un restaurante, con una cena junto con los oyentes, pues estoy hablando con un oyente y me dice, anda, ¿qué es esto de Radio 4G que se oye en el programa de vez en cuando? Claro, a mí la cabeza ya me explota. Digo, ¿cómo que es esto de Radio 4G? Dice, sí, es que se menciona de vez en cuando. Digo, pues Radio 4G es la emisora donde está la Escóbula de la Brújula. Me dice, pues no sabía, tal. Digo, pues sí, es la emisora de José Antonio Avellán, que es un locutor pues muy famoso aquí en España durante las últimas décadas, muy mítico. Y me responde este hombre, ¿a que Avellán sigue haciendo radio? Y claro, yo ya digo, no me lo puedo creer. Ahí es donde entiendo que este público no está siguiendo a la emisora, no está siguiendo al comunicador clásico de radio, no, está siguiendo a un grupo de amigos que están haciendo, en este caso, un podcast, un programa de radio, llámalo como quieras, y le interesa ese contenido, para escucharlo cuando él quiere y no cuando la radio se lo ordena. La Escóbula de la Brújula después pasa por otras etapas. Ficha por Spain Media Radio, que a pesar del nombre era una productora de podcast, y ahora está en Podium Podcast. Y es un gran ejemplo de cómo un contenido de nicho, porque hablamos de historia, de leyendas, un poquito de misterio, un contenido muy en profundidad. Cada programa dura 2 horas o 2 horas y media. Dime tú qué emisora de radio te va a dar en un horario principal 2 horas o 2 horas y media para hablar de estos temas. Y un contenido, como digo, desarrollado muy en profundidad. Pues funciona muchísimo. Es uno de los podcasts más descargados de España en estos momentos. Eso te lo permite el podcast, efectivamente, lo que tú decías antes, es la libertad de escucharlo cuando tú quieras, la libertad de dedicarte a temáticas que las radios tradicionales no están acogiendo en sus horarios principales, en sus momentos en los que presumen de una programación, y sin embargo el podcast sí lo da. Es verdad que el podcast durante mucho tiempo, lo decías tú antes, ha sido el armario donde se grababan todas las grabaciones, perdón, donde se guardaban todas las grabaciones, toda la emisión, y que cada vez está más lleno. Yo no sé cuántas horas de podcast hay solo producidas por radios en el mundo, es incalculable,
Y a medida que estamos hablando tú y yo ahora, se producen horas y horas en cada segundo. ¿Qué resultado práctico tiene esto? Bueno, como elemento de archivo, de recuerdo de ciertas cosas, lo puede tener, pero desde luego no hay una estrategia pensada como para decir, oye, no cojamos toda la emisión de televisión y la pongamos ahí en un archivo. No, llega Netflix, HBO, estas plataformas y dicen, no, voy a producir menos, pero voy a producir bien. Te voy a hacer una serie, te voy a hacer un Juego de Tronos, que es que lo vas a desear ver. Puedes verlo cuando quieras, no pasa nada. Pero no te voy a meter 24 horas cada día. No, solo Juego de Tronos. Bien, pues eso merece la pena. Ese es el gran cambio que ha producido el podcast en la producción radiofónica. Hacemos menos. No quiero decir lo hacemos mejor, porque no creo que sea esa la comparación, pero sí lo hacemos más adaptado o más pensado para el medio en el que nos estamos moviendo. Y eso está permitiendo abrir ventanas que con la radio no era fácil atravesar. Y en esta diferencia, llamémosle la democratización del audio, porque finalmente hoy pueden producir y distribuir contenidos de podcast quien quiera. ¿Cuál es el valor de los publishers, los productores o la gente de audio, gente de radio y gente de audio como tú, para marcar diferencias en la calidad de lo que podemos ir escuchando a futuro? Porque obviamente uno cuando entra a YouTube hoy día encuentra millones de cosas, pero también las curatorías respecto a las calidades empieza a necesitar ciertos prescriptores. ¿Cómo crees que se va a ir dando esa diferencia de prescribir ciertos contenidos entre millones y millones de audios que vamos a ir teniendo y que van a crecer en forma exponencial en nuestro mercado hispano los próximos años? Yo comparo mucho el podcasting con YouTube, me parece un buen ejemplo. Y fíjate que durante los años de YouTube hemos visto una evolución primero natural de los propios creadores de contenido. Ellos comenzaron con lo que tenían, con un móvil o lo que fuera. En podcasting ha ocurrido igual muchas veces. Y poco a poco, bien por curiosidad o bien por el asesoramiento de alguien que realmente maneje el medio vídeo, vamos a llamarlo así, han ido mejorando la calidad de sus contenidos y desde luego de su imagen simplemente. Si yo fuera un youtuber ahora con esta webcam que estoy usando, que es la que tengo en mi ordenador, pues la gente diría, oye, no, ya hace falta más, ¿no? ¿Qué podemos aportar los profesionales del audio que venimos trabajando desde antes al medio audio online o podcast? Pues desde luego todo el conocimiento, primero técnico, cómo hacer que las cosas suenen realmente bien. Segundo, cómo se cuenta una historia en audio, eso sí lo sabemos hacer de toda la vida. Y tercero, podemos o bien producirlo nosotros, o bien encontrar esa gente que realmente merece la pena, tiene talento y quizá necesite un poco más de ayuda en estas partes que nosotros sí dominamos para desarrollar todo su potencial. La gran diferencia es que ahora la creación de audio no es exclusiva de las radios. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero nosotros sí tenemos esas herramientas, ese conocimiento para aportarlo y ayudar a mejorar las propuestas que hoy en día se están haciendo en podcast. ¿Cómo se puede mejorar ese proceso de curaduría que dices tú? Bueno, ahí desde luego van a tener, yo creo, mucho peso las propias plataformas de distribución, seguro hoy en día ya ocurre con Apple, con Spotify, con Evox o con las que quedamos, con Google. Yo sigo pensando que Google va a tener mucho que ver, de una manera quizá más tranquila, más callada, pero ya solo con el tema del SEO, si lo aplicamos al audio y Google es el rey en eso, es un proceso involuntario de curaduría que va a estar ahí. Pero luego también caerá por su propio peso, en mi opinión, un buen número de referencias, simplemente por hacer un contenido que merezca la pena ser recomendado en redes sociales o en otras plataformas. Cuando tú haces un buen contenido y llegas a la gente de una manera adecuada, el boca a oreja es la mejor curaduría que existe y es el camino más probable para llegar al éxito. Lo difícil es arrancar esa rueda, claro. Y en ese punto, Fran, respecto a esta gente que llega a estos audios, los encuentra, se recomiendan, ¿qué crees tú que despierta y estimula en las personas un buen podcast de una temática que a la persona le interese? Yo el ejemplo que pongo siempre a la gente que empieza un podcast es decirle, mira, el objetivo es conseguir que el oyente sienta que está sentado en una mesa junto con amigos participando de una charla de algo que realmente le interesa. Me da igual el formato, no quiero decir que con esto tengamos que hacer una tertulia obligatoriamente. No. Si es un podcast narrativo, tengo que sentir la sensación de que alguien me está contando al oído, a través de los auriculares, una historia que realmente me importa, que me está llegando.
La radio apela a emociones, incluso desde el punto de vista de la información. La información muchas veces la consumimos de un lado o de otro, de una emisora o de otra, porque estamos de acuerdo o no con la ideología que hay también con esas informaciones, no hay una objetividad. Pues con los relatos y con los podcasts pasa lo mismo. Yo quiero que me provoques emociones, quiero que me hagas reír, que me hagas llorar, que me enfades, que me pongas nervioso, que me hagas sentir miedo. O que me interese tanto el tema del que hablas que te estaría escuchando horas, horas, horas y horas. Se trata de establecer una relación de confianza. Y eso solo se consigue mediante tiempo y paciencia. Siempre es a largo plazo. Y esa relación que tiene que ver con el desarrollo, además, de algo que yo encuentro que es increíble en el mundo del podcast, que es una generación de comunidades. Me parece que lo que logra la escóbula y la brújula en moverse en distintas ciudades. Me recuerdo haber tenido una conversación contigo cuando contabas que iban a museos y llegaba la gente de distintas ciudades a escuchar el programa y en la grabación en vivo. Finalmente, esa comunidad, tanto en la escóbula, lo que te ha tocado con Cuaderno Podcasting, lo que hiciste hace muy poco tiempo con el tema de Buscando una Luz. eh, ¿Qué retroalimentación vas teniendo tú de las audiencias, de los auditores, en tus redes o en algo para decir, mira, ¿sabes qué? Esto pasa con el podcast, esto es distinto a Twitter, a Instagram, es distinta a la relación que uno tiene con la televisión abierta. Finalmente, algo hay. ¿Cuál es la magia desde el punto de vista de desarrollador de audio que tú percibes que la gente tiene al involucrarse con tu contenido? Mira, has utilizado una palabra que me llama mucho la atención. El otro lo decía en Twitter el otro día porque la utilizaban desde Tristana Producciones, que son argentinos. Has utilizado la palabra auditores y yo compartía esta reflexión. Nosotros en España no utilizamos la palabra auditores para referirnos a lo que te has referido tú. Nosotros hablamos de oyentes, gente que oye, simplemente. Hay quien intenta hilar fino y dice escuchantes, gente que escucha. Nosotros la palabra auditor la utilizamos para esa profesión, es un trabajo, que lo que hace es sobre todo analizar empresas, mirar las cuentas, evaluarlas, Sí. analizarlas críticamente. Y me gustó el matiz, porque efectivamente un oyente, desde el punto de vista de nuestra utilización de las palabras, es tu primer auditor. Es la primera persona que va a estar evaluando de una manera inconsciente, me gusta o no me gusta cómo me cuenta esta historia, me gusta o no me gusta cómo suena este podcast, me entretiene, me hace reír, me aburre, sigo escuchándolo o lo paro y me voy a otra cosa. Entonces tú tienes que ser consciente de, primero desde luego, que eso es una cosa que cuesta mucho cuando empiezas a hacer audio y ahora en podcasting hay mucha gente que está empezando a hacer audio, que tú le estás hablando a alguien. Cuando tú estás delante de un micrófono, tienes que pensar siempre en que hay alguien al otro lado y no tienes que hablarle al micrófono, tienes que hablarle a esa persona. Esto parece de perogrullo, pero es una de las primeras lecciones más difíciles que hay que aprender. Sobre el cómo se consigue esa retroalimentación, de nuevo yo creo que es eso, tiempo, constancia y paciencia. Nosotros, por ejemplo, en la escóbula, voy a poner varios ejemplos, ¿vale? En la escóbula tratamos de recibir y leer todos los mensajes que nos llegan, contestarlos en la medida de lo posible. En redes sociales es más complicado, pero también damos nuestro correo electrónico, el del programa, y contestamos a todos los correos. Y hay gente que se sorprende. ¡Jo, me habéis contestado! ¡Qué guay! No esperaba... No, claro. Si tú me mandas un correo, esto ya es una cosa de cualquier persona, lo mínimo de buena educación es decirte que lo he leído o darte las gracias. Si te puedo contestar, te contesto con algo que aporte. Y la gente se sorprende. No, es que para mí eso es lo mínimo. Si estamos dirigiéndonos a personas, antes la comunicación radiofónica era unidireccional, yo hablo en la radio, el oyente oye, ahora no. Ahora con internet y las redes sociales, yo lanzo un mensaje y el oyente o el auditor tiene la posibilidad de contestarme. Tendré que responder de nuevo, porque si no el ciclo comunicativo no se completa y por tanto nuestro usuario, nuestro cliente, no va a estar satisfecho. Eso es un trabajo, pues la escóbula lleva 9 años, como te digo. Con Cuaderno de Podcasting yo desde luego también he recibido muchos mensajes, muchas dudas, he hecho episodios, por ejemplo, respondiendo a dudas sobre podcasting de los propios oyentes, y ya con el caso de Buscando una Luz que mencionabas, eso sí que ha sido una verdadera locura. O sea, lo cuento y no es una exageración. Yo no soy una celebridad en España, no lo soy ni muchísimo menos, pero con este podcast he recibido literalmente miles de mensajes. Miles. Es verdad que es una historia muy particular, muy personal, muy dura. La gente me dice que ha reído y que ha llorado. He recibido audios de gente llorando, fotos de brazos con los pelos en punta, la piel de gallina.
pero miles, miles de verdad, no es una exageración. Y he contestado uno a uno a todos, porque de nuevo creo que es lo mínimo que puedes hacer cuando alguien te regala su tiempo, que es lo que están haciendo, para escuchar tu historia. Y una vez respondes, dedicas tu tiempo a contestar y a establecer esa relación, ya se empieza a generar la confianza a la que he aludido antes. Tú, desde luego, la radio, aquí como decimos, mola hacerla y mola que te escuchen. Y cuando te encuentras con alguien que has escuchado en la radio, produce una sensación de admiración, ¿no? De, eres tú, qué guay. Hablo contigo y parece que hablo con la radio, que es una frase muy típica. Pero todos somos personas y tenemos que demostrar eso, que no estamos subidos en un altar, en un púlpito y dando un discurso. No, estamos reunidos en torno a un tema que nos gusta y vamos a compartirlo. No sé si con esto he respondido a tu pregunta, pero creo que es la clave de toda esa comunicación y de todo ese círculo que hay que crear. No, es que me parece que una de las magias que nos vamos dando cuenta que tiene que ver con el mundo del podcast es como obviamente uno tiene permiso o tenemos permitido meternos en temas que habitualmente no son tan mainstream, que son más de nicho, que son más lentos, no necesariamente con la velocidad del programa se acaba en una hora, como decías tú, con la escábula dura 2 horas, pero buscando una luz tú podrías decir, sabes que este capítulo va a durar 10 minutos más porque necesito que dure 10 minutos más, y va a durar 10 minutos más y nadie te va a decir, Fran, ¿por qué duró 10 minutos más el capítulo? Lo que empieza a significar ello es que entrega una genuinidad que, que la gente la reconoce. Y cuando pasa eso, y tú llegas con la emoción de la historia, con la emoción de la pérdida de un familiar, con la emoción del deporte que a ti te gusta, a otra persona, se genera un lazo que tiene que ver con la confianza. Y, y hoy en día, cuando estamos hablando desde el punto de vista digital, los grandes temas tienen que ver con las fake news, con las faltas de confianza, con ciudadanías que ya no creen tanto en las instituciones, que empiecen a aparecer estos pequeños lugares que se llaman comunidades de podcast en relación a ciertas temáticas, me parece que empieza a aparecer un lugar muy luminoso en lugares que hoy día estaban medio oscuros. Y uno que es un hombre de audio, hombre de radio, finalmente se siente orgulloso de eso. No sé si lo ves de la misma manera. Sí, antes cuando hacía referencia, perdón, al hecho de contar historias oralmente como algo tan antiguo, fijaos que yo creo que hay pocos momentos tan mágicos para una persona en su vida como cuando eres pequeño y tu padre o tu madre te cuentan un cuento antes de dormir, ¿vale? Algo tan simple como eso. Eso lo recuerdas toda la vida. O si tus abuelos te contaban historias cuando eras pequeño, de cuando ellos eran jóvenes, de cómo era el mundo, de cómo... esa magia es indescriptible. O sea, ya no hablo del hecho o de la historia, no, hablo de la sensación. Es indescriptible. Cuando una persona sabe contar bien una historia, y yo conozco muchos casos, tanto fuera del podcasting como dentro de él, pues es un gustazo. Es como, dame más, sigue contándome, me gusta, quiero que sigamos hablando, o quiero que sigas hablando tú, yo me callo, ¿vale? Eso es una herramienta muy, muy potente. Afortunadamente, como decíamos antes, la tecnología ha favorecido recuperar esas costumbres. El hecho de llenar nuestros huecos o nuestros momentos de ocio, ahora con el confinamiento lo hemos vivido mucho, ¿no? Queríamos salir de casa sin poder salir y mucha gente ha recurrido a los podcasts. Se ha visto que después de un primer bajón ha aumentado el consumo. ¿Por qué? Porque queríamos evadirnos, queríamos viajar a otros lugares. Eso es maravilloso, es maravilloso. Tenemos una herramienta muy bonita que, ojo, se puede usar para esas cosas buenas, se puede usar también para difundir mensajes malos, por supuesto, se están viendo ejemplos. Ojalá no. No soy un ingenuo, no me he caído de un guindo, como decimos aquí, sé que eso va a pasar y está ocurriendo y estamos viendo ejemplos de podcasts que se están retirando de plataformas porque animan a cosas pues, que no son positivas. Pero desde luego yo estoy convencido de que en general el mundo y esta herramienta siempre se utiliza para cosas buenas, llaman más la atención las malas, y el podcasting va a ser una forma de volver a rememorar esos cuentos que nos contaban de pequeños y sobre todo esas sensaciones que teníamos. Y en ese caso, Fran, como cualquier industria, sea cine, sea redes sociales, sea un supermercado, finalmente necesitan inversión
Y en el mundo del podcast, la inversión viene dada desde dos ámbitos. Una, o paga el oyente o auditor y tiene pago de un fee mensual para escuchar los podcasts que le animan, pero por otra parte también está el desarrollo de la publicidad en el mundo, en el mundo del podcast. Desde mi punto de vista, y aquí te lanzo la pregunta, pero lo que está pasando para las marcas hoy día en todo el mundo es cómo las marcas pueden demostrarle a la ciudadanía que son más genuinas. La gente de todas partes del mundo está pidiéndole a las marcas, a sus políticos, a las instituciones, ser más genuinos y más transparentes. Y eso ha significado que las marcas hoy en día están poniendo sus ojos en el desarrollo de propósitos y valores que la gente sienta, cuáles son los propósitos que mi marca, cuál es el aporte de mi marca a la sociedad, al medio ambiente, a la educación, finalmente en distintos ámbitos de la vida. Y desde el punto de vista de sácate una foto, sácate la foto con quien te convenga, si uno lo mirara desde ese punto de vista, creo yo que un lugar donde a muchas marcas le haría muy bien estar es sacarse una foto con un buen podcast, con un podcast que transmita ciertos valores, que transmita propósitos, que quiera construir algo en el mundo, que al final su comunidad esté en torno a algo y ese es el desarrollo que se debería venir muy en el corto plazo. Acá en Chile, en España, en Estados Unidos, obviamente ellos van más avanzados que nosotros. El desarrollo de la industria del podcasting en términos publicitarios está muy fuerte porque se están desviando inversiones desde los conocidos e históricos banners de las páginas web a estos audios, a estas cuñas insertadas en estos podcasts que generalmente son muy temáticos y van apreciando algún valor. Eh, y aquí la pregunta, ¿cómo estás viendo ese desarrollo? ¿Lo ves? ¿Lo ves que las marcas se están incentivando rápido? ¿Sientas que falta más evangelización? ¿Es algo de mediano plazo o es algo que ya se ve venir o ya se está viviendo ya en España? Aquí en España sí se nota cambio, pero como efectivamente tenemos un espejo muy bueno en Estados Unidos, podemos ir anticipando lo que va a ocurrir. Yo veo muy parecido lo que está ocurriendo en el podcasting a lo que ya pasó con YouTube o con las redes sociales o con la misma explosión de Internet, perdón, no me salía la palabra. Aquí, por ejemplo, en España, no sé si allí también se hablaba de la burbuja de las .com. En torno al año 2000, todo era .com, todo tenía Internet, tenías una página web, un buscador, una plataforma, y valía miles de millones hasta que se dieron cuenta de que cuál era el valor real. Explotó la burbuja y mucha gente perdió mucho dinero. Con las redes sociales pasó algo parecido. Una empresa o una institución tenía que tener todos los canales de redes sociales habidos. Era obligación. Ya es que no sé qué voy a poner. Da igual, tienes que estar presente. Con YouTube pasó lo mismo. Todos tenían que estar presentes en YouTube. Y con el podcasting está empezando a ocurrir. Yo lo veo como una primera ola muy alta que después caerá y de ahí quedará una subida, una marea que irá subiendo poco a poco, un crecimiento orgánico en el cual ya se racionalizará la presencia de las empresas en el podcasting en concreto. En Estados Unidos ya se empieza a atisbar esa burbuja del podcast. Es verdad que ellos llevan más tiempo y desde luego tienen un mercado mucho más desarrollado, pero en España yo desde luego como productor y solo viendo el número de presupuestos que nos piden o las empresas que nos contactan, empiezo a ver esa tendencia a, por un lado, empresas, o gente de todo tipo que quiere hacer un podcast porque tiene, efectivamente, como tú decías, un mensaje que contar de manera genuina, y eso está muy bien. Oye, tengo una historia que contar, soy una empresa, soy un particular, soy una institución, lo que sea, quiero contarla cómo lo hago. Pero luego hay gente o empresas que se están subiendo al carro del podcasting porque oyen que está de moda. Entonces, de nuevo, vuelvo a hacer la comparación. Igual que tenía que estar en YouTube o en redes sociales o en Internet porque era obligación, hay que hacer un podcast porque está de moda, es obligación. La empresa de la competencia lo ha hecho, el sobrino del CEO tiene un micrófono USB, lo hace muy guay y eso funciona muy bien, ¿no? No, ese segundo punto a mí no me convence. Tú lo has dicho de nuevo, la autenticidad. Hay que ser auténtico, hay que contar una historia de verdad o aproximarse a algo, a un podcast que ya exista o a un comunicador que merezca la pena,
que realmente encaje con los valores de la marca o del mensaje que quiere transmitir la marca. Si esto lo saben los expertos en comunicación, si ese mensaje lo falseamos, si hacemos entre comillas postureo, como se dice ahora, o si lo estamos forzando, nos van a pillar. Y si estamos mintiendo, nos van a coger prontísimo, como pasa en todos los ámbitos de la vida. Si una empresa, en este caso, ya que hablamos de posibles anunciantes, tiene algo que contar o tiene algo que encaja con un podcast que ya existe, efectivamente tiene una buena oportunidad de llegar a nuevos oyentes, a nuevos usuarios, a nuevos clientes o simplemente de hacer marca. Pero eso sí, también teniendo en cuenta los elementos que hemos dicho antes. Este es un juego a largo plazo. Se trata de generar confianza. Si yo patrocino 2 episodios de un podcast, salvo que tenga algo muy concreto que ofrecer, oye, 50% de descuento en esta campaña especial del momento, vale, pues ahí lo puedes medir. Pero si lo que yo quiero es generar conciencia de marca, todas las campañas de branding hay que pensarlas a largo plazo y el podcasting es un medio muy bueno para eso. Aquí tenemos varias opciones, por supuesto, como en radio. Tú has hablado de las cuñas que se pueden insertar en los podcasts, tanto fijos como de forma dinámica, estilo banner. A mí es lo que menos me convence, desde luego, porque te puedes dirigir a un público concreto, ya se puede empezar a segmentar ese público al que llegan las cuñas, pero falta esa conexión humana. ¿Por qué te estoy escuchando en este podcast? Que a lo mejor esa cuña incluso estaba como 6 decibelios más alto que el propio volumen del podcast. No hay un cariño, no hay un cuidado. La mención radiofónica es algo que funciona de toda la vida. Si el locutor del podcast es el que me cuenta el mensaje, evidentemente será un patrocinio más caro, pero seguramente sea mucho más rentable porque esa relación de confianza está metida en ese nuevo nexo que se está creando entre anunciante y oyente. Pero si desde luego, como algo mucho más ligero y mucho más liviano, un buen ejemplo, y lo estábamos hablando fuera de micrófono, es el podcast que habéis hecho desde Emisor Podcasting de Alfabeto, patrocinado por Samsung. Si a mí Alfabeto me gusta, que me parece una historia contada de una manera original, y simplemente al principio me cuentas que está patrocinado por Samsung, yo después inconscientemente voy a decir, oye, pues mira, Samsung ha puesto un granito de arena en algo que me ha gustado. Nosotros, como Yes We Cast, por mencionar un ejemplo, no quiero entrar mucho tampoco en marcas, nos está pasando con Seagrams Gin y un podcast que se llama Hotel Jorge Juan, que distribuye Vanity Fair. Seagrams Gin solo se menciona al principio en la careta de entrada, un podcast de Vanity Fair y Seagrams Gin, y en la pausa cuando se pone otra copa el autor. Ya está. Es 1 hora y media y solo te he contado eso. Y ya está la broma de, venga, vamos a escuchar el podcast con un Seagrams. La relación es mucho más sólida, mucho más a largo plazo. Mi socio, ya cuando vamos a un bar, los gin tonics obligatorios de Seagrams, ¿vale? No hay otra marca. Pero ya ha conseguido eso con nosotros y con todos los oyentes de este podcast. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Bueno, Hotel Jorge Juan lleva ya más de 1 año emitiéndose, ¿vale? No es un esfuerzo, como digo, de hoy para mañana. Pero en Seagrams, por ejemplo, están contentísimos con el resultado. Porque han sabido enfocar muy bien el producto, han sabido generar muy bien, que esta es otra, cómo trasladar la imagen de marca al mundo audio, cómo suena tu marca, que es muy importante, y el resultado está siendo bueno. Oye, Fran, yo creo que le das a un punto muy relevante y yo creo que cómo se logra transmitirle a las marcas que esto no es el show si esto fuera visual, el show del logo. Finalmente es como, no, es que necesito que mi marca cada 7 segundos salga. Por una parte, ¿cómo logramos transmitirle la confianza de, tranquilo, si sales 2 veces en este capítulo de hora y media, estás cumpliendo de la mejor manera posible eso? ¿Cómo desde la productora ustedes logran encajar eso? Y por otra parte, ¿cómo logran transmitirle a los clientes que el desarrollo de un contenido de podcast y un contenido de audio tiene un nivel de profesionalismo tal que no es de un día para otro? Porque hay una deficiencia que tiene el audio que finalmente el mundo audiovisual no tiene, es que pareciese que el audio es llegar y hacer. Es como, pero si es una grabación, pero Francisco, si prende el micrófono en tu casa, lo cuteas un poco y está listo el podcast y yo con eso estamos. ¿Cómo logramos cuidar el ímpetu del cortoplacismo para no caer, obviamente en el cortoplacismo de tener un resultado rápido que nos puede convenir monetariamente, pero que finalmente sabemos que desde el punto de vista del contenido podemos estar dañando el mediano plazo? ¿Cómo logra balancear ello?
Son dos de las preguntas del millón, por supuesto. A la segunda, mira, un buen ejemplo es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Tú y yo estamos charlando, lo que dura esta charla, media hora, 3/4 de hora, 1 hora. No hemos hecho mucha preparación previa como tal, pero estamos resumiendo en media hora o 3/4 años y años de experiencia, décadas y décadas de trabajo en radio. ¿Vale? O sea que fíjate toda la inversión de tiempo que hemos hecho para poder hablar este ratito simplemente, ¿no? Con lo cual sí, eso. Antes decía la broma de que hay empresas que dicen, no, si mi sobrino, llega al CEO y dice, mi sobrino tiene un micrófono y hace cosas muy chulas. Tiene buena voz. Tiene buena voz y cuenta historias muy graciosas, ya, pero no. Yo siempre hago otro paralelismo con el vídeo, con la imagen, y yo pregunto, imagínate que tú pones un anuncio en la tele o un anuncio en un periódico, en la calle, en un cartel. ¿Tú lo pondrías pixelado? ¿Tú pondrías la imagen borrosa o desenfocada? La respuesta es obvia que no. No, claro, con el diseño gráfico, con el vídeo, todo está hipermedido, hipercuidado. Hay gente muy obsesiva, no me pongas esto, dame 1 milímetro más, tal, este color, este no sé qué. ¿Por qué en el audio no? Además es que en el audio, el sonido, lo que no es contenido, sino puro sonido, puro envolvente, es tu imagen de marca. Si el podcast suena mal, si las músicas, tú imagínate, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy tonto y muy extremo, ¿vale? Que soy una funeraria y te pongo música de charanga, de fiesta de pueblo. Pues no, evidentemente no, ¿vale? He puesto un ejemplo muy loco. No te digo que me pongas música de funeral, evidentemente, pero vamos a poner una cosa tranquilita que podamos hablar con calma, ¿no? Si yo soy una empresa tecnológica, si soy un banco, si soy cualquier cosa, tendré que buscar cuál es mi sonido, tendré que buscar cuál es mi imagen de marca trasladada al audio. Y eso tiene, como digo, muchísimas, pues, ¿qué formato vamos a utilizar? ¿Qué historia vamos a contar? Desde luego. ¿Quién va a ser la voz? ¿O cómo van a ser las voces? ¿Son gente joven, gente adulta, mujeres, hombres, niños, señores mayores? ¿A quién nos queremos dirigir? Que esto es muy importante, porque una marca tiene muchas campañas de publicidad y tiene muchas historias que contar, pero no todas tienen por qué ser a un público generalista o siempre al mismo público. Hay muchísimas preguntas que hacerse y que demuestran, yendo de lo primero a lo segundo que me preguntabas, que efectivamente sentarse a grabar un podcast no es poner un micrófono y charlar y ya está. No. Hay que pensarlo también como el resto de territorios donde la marca está presente y cuidar muy bien esa imagen y ese mensaje. Oye, Fran, y el futuro, cuando uno ve y uno escucha ya esto no es futurismo, tiene que ver con el hoy, pero todo el desarrollo que están haciendo las grandes empresas tecnológicas respecto al audio, las instrucciones por voz, obviamente la incorporación muy fuerte de los smart speakers en las casas, donde en Estados Unidos fue muy fuerte, en España ya lo fue desde la Navidad, no sé, 2 Navidades atrás. En Sudamérica estamos un poco atrasados respecto a eso. La expectativa que había era que fuese la Navidad anterior y no lo fue. Pero me parece que para allá vamos. ¿Cómo ves el aporte del Smart Speaker al mundo del audio, de las radios y del podcast a futuro? A mi punto de ver es la vuelta de la radio a la cocina de nuestras familias, que en muchas familias ese aparato portátil ya no está, pero con el Smart Speaker vuelve a estarlo, para lo cual, para los que somos del audio, es una muy buena noticia. ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, aquí en España se esperaba que fuera quizá, creo yo, no sé, no tengo los datos en la mano, pero quizá más fuerte, o los que estábamos muy, muy metidos en esto pensábamos que iba a ser más fuerte de lo que ha sido. Está siendo más tranquilo, más paulatino que en Estados Unidos, pero bueno, sí que hay mucha presencia sobre todo de Google como de Amazon con Google Home o Google Nest y Alexa, ¿no? Bueno, y Apple con Siri, desde luego, aunque HomePod como Smart Speaker no es el ejemplo de mayor éxito. Hace no mucho leía a una persona que hablaba sobre podcasting y smart speakers. Durante los últimos años está diciendo que, aunque los smart speakers parecían ser una nueva alternativa, en concreto para el podcast, no estaba funcionando tan bien como se esperaba por el hecho de que el consumo de podcasting está asociado a un acto muy íntimo, muy mediante auriculares, muy personal, quizá de casa al trabajo, del trabajo a casa, que es algo que ahora ha cambiado bastante con el tema del confinamiento y la pandemia. Y en ese sentido quizá era un poco decepcionante el ejercicio de la llegada de los smart speakers. Pero eso no significa que los smart speakers no se pueden aplicar al mundo del audio, sino que a lo mejor el camino va por otro lado. Uno de los usos que se están viendo
más frecuentemente en los smart speakers simplemente es pedir música. Yo soy el primero que lo hace. Yo pongo música, tengo aquí, tal cual estamos grabando, yo trabajo aquí donde estoy, tengo un smart speaker aquí, tengo un Google Home y le pido música de vez en cuando. ¿Por qué no le voy a pedir una historia o bien para escuchar en alto, no sé qué podría ser, o bien para escuchar, como dices tú, con más gente? Esa figura de, ya no solo de la radio en la cocina, sino de la radio en el salón y la familia escuchando un relato, se podría volver a dar. Esta persona que hablaba de este tema comentaba que con su pareja escuchaban podcast los dos en el smart speaker. Pero no sé si a lo mejor esto nos da la oportunidad de crear podcast para parejas, o bueno, voy a decir audio, vamos a llamarlo así, para parejas, para familias, que es un territorio muy abandonado. Hace poco escuché un podcast de Miliki, el payaso, fue muy famoso aquí en España y en buena parte de Latinoamérica, un homenaje que le ha hecho su hijo, Emilio Aragón, y a mí me maravillaba por la parte emocional, porque es muy bonito, y me maravillaba por pensar, primero, es un territorio que no se está trabajando mucho, y es un contenido que sería, pues mira, ya que hablamos de Smart Speakers, perfecto para ponerlo antes de dormir, todos los hijos y los padres juntos y escucharlo en familia. Esto nos da posibilidades para jugar con nuevos contenidos, jugar con nuevas formas de comunicación. Ya ha habido experimentos de la BBC, por ejemplo, de podcast interactivos. Podcast en los que, igual que habéis hecho en este caso Alfabeto, como decía antes, podcast interactivos con los que tú puedes ir respondiendo preguntas y condicionando la historia con tu propia voluntad. Recuerdo que la productora de Kobe Bryant generó un podcast llamado The Punies, también para niños, para escuchar mientras se lavaban los dientes. Pues si tú tienes un smart speaker cerca del baño, lo podrías utilizar también. A lo mejor no es el canal para escuchar los mismos audios que venimos oyendo mediante los auriculares, pero sí el canal para imaginar nuevos productos de audio o nuevos formatos de comunicación que ahora no estamos haciendo de forma habitual. Preguntabas por el futuro. Y es que es lo más divertido de todo esto. Es que no sabemos lo que va a venir por delante. Por eso me hace tan feliz trabajar en esto, porque yo voy aprendiendo día a día. Esta mañana, a primera hora, según estamos hablando, yo daba una clase y es que me he levantado con un boletín de noticias, con una noticia bastante gorda dentro del mundo del podcasting de una adquisición empresarial. Es que es casi día a día las novedades y eso es apasionante. Y en eso, Francisco, que tiene que ver como con la pasión y la curiosidad que estamos teniendo respecto a lo que está pasando, y para ir agradeciéndote esta gran compañía que tenemos respecto al Podcast Fest que estamos haciendo, es que nos diga algo que estás mirando hoy día en el mundo del podcasting que deberíamos mirar o debería mirar alguien que nos está escuchando o viendo en estos momentos. Recomiéndale algo, algún podcast que tú digas, este no te lo pierdas, o mira esta empresa, mira qué increíble lo que está haciendo. Yo creo que una de las tareas que tenemos y por eso que te quisimos invitar, era invitar gente que hoy día esté llevando el bastión del podcast en distintas partes del mundo, y obviamente para las recomendaciones tuyas para muchos que nos están escuchando van a ser muy relevantes como para cultivarse respecto a lo que hemos conversado. Yo no sé si estoy llevando el bastión de nada. Si ese es el criterio, aquí estoy dejando el listón bajito, Mauricio? No, es muy alto. Para mí es muy alto, perdóname. Pues te lo agradezco, pero mira, voy a mencionar una parte tecnológica y una parte de contenidos. Yo ahora tengo mucha curiosidad por las posibilidades de la inserción dinámica de audio. Aquí tenéis a mi gata, por cierto, que acaba de subir por la escalera, y ya que estamos hablando de autenticidad, pues acaba de pasar. La inserción dinámica de audio, pero no solo pensada para publicidad, no solo pensada para la inserción de cuñas, target de audiencias, lo que hemos hablado antes. No. ¡Ay! ¿Qué programa era? Se me ha ido de la cabeza ahora. Ha habido un programa de Estados Unidos, qué rabia no acordarme de cuál era, que ha anunciado que va a incluir contenido informativo en sus podcasts dedicados a diferentes ciudades y según el día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú escuchas ese podcast informativo, es bastante informativo, en Los Ángeles, lo que tú escuches no va a ser lo mismo que lo que se oiga en Chicago. Va a haber un tramo intermedio en el cual te van a hablar de la actualidad de ese día o de una historia del día de Los Ángeles o de Chicago. Pero si tú escuchas ese mismo episodio una semana después, estando en Los Ángeles en ambas ocasiones, tampoco va a ser lo mismo, porque esa parte va a cambiar y te van a contar las noticias de Los Ángeles del día que estás escuchando.
Claro, no hace mucho se ha anunciado la creación de una plataforma de podcast en Estados Unidos de contenido local, de contenido de varias ciudades. Eso me parece súper divertido. Si lo queremos aplicar a la publicidad, hay plataformas que ya permiten segmentar el audio en función del tiempo que hace en una ciudad. Mira, mira por la ventana, está lloviendo. Pues hoy que está lloviendo, ¿por qué no pides comida a domicilio? Pues eso me parece maravilloso. Hay que medir un poco hasta dónde nos metemos o si va a dar un poco de miedo de cara al oyente de cómo sabes que está lloviendo ahora mismo, que me estás espiando. Bueno, hay que jugar con eso, hay que probar, comento mucho el caso de un podcast que lo que hizo fue en Welcome to Night Vale utilizar esa inserción dinámica de audio para insertar 3 finales de un episodio de manera aleatoria, no avisarlo y dejar que los oyentes lo descubriesen y hablasen entre ellos. Oye, ¿has visto el final de este episodio? ¿Qué pasó? No sé qué. ¿Cómo que pasó? No sé qué. Si fue todo lo contrario. No, pero yo he escuchado. Y llegaron un tercero. ¿Qué? ¿Os habéis enterado de que en este episodio pasó una tercera cosa? ¿Qué me estás diciendo? Entonces fueron los propios oyentes los que se dieron cuenta de la jugada, ¿no? Pues todo eso me parece súper divertido también, porque es aplicar la tecnología que en un principio estaba pensada solo, como digo, para esa inserción publicitaria, a todas las posibilidades narrativas que se generan en torno a ella, sean comerciales o no. Y ahí se nos abre un abanico tan grande como nuestra propia imaginación. Eso en cuanto a tecnología. En cuanto a recomendación de audio de un podcast, pues míralo, tal cual venía ahora a casa, lo he recomendado por Twitter. Hay un podcast, es español, pero está, ¿cómo se dice la palabra? Engendrado en la aceleradora de podcast de Google y PRX en Estados Unidos, que se ha lanzado hace unas semanas, que se llama De eso no se habla. Está capitaneado por Isabel Cadenas Cañón, que es una periodista española, y cuentan historias de silencios. Y cuando digo de silencios, digo de historias silenciadas, de cosas de las que no se habla, de eso no se habla. Hicieron un primer episodio sobre la historia de una mujer que era la querida de un señor hace décadas aquí en España, cómo fue su vida y cómo ha avanzado, no voy a contar mucho. Hicieron otro episodio mandando una grabadora al campo de refugiados de Tinduf, en Argelia, de los refugiados saharauis que viven allí desplazados desde su tierra. Y lo que hicieron fue que una chica saharaui que habla español contase a modo de diario cómo es su vida allí. Y había algunas frases que eran maravillosas. Por ejemplo, cuando esta chica describía la felicidad que le producía a los niños saharauis el que lloviera. Decía, jugaban en los charcos como si fueran piscinas. Eso nos lleva a otro sitio del mundo que en nuestro día a día no podemos ni imaginar. Y el tercero, que lo acabo de escuchar ahora, hablaba sobre 11 mujeres de Basauri, en el País Vasco, Vizcaya, aquí en España, que fueron juzgadas en los inicios de la democracia española, cuando el aborto no estaba permitido en ningún caso, y a pesar de que ni siquiera ellas 11 habían abortado, pero se le presuponía y se les juzgó, y fue el germen para que en España en 1985 se aprobase la ley del aborto que se ha venido desarrollando hasta la actualidad. Por la forma de contarlo, lo ponía en el tuit ahora, no sé lo que es. No sé si es el diseño sonoro, no sé si es la historia, no sé si es el guión, no sé si es la voz de Isabel, pero este podcast tiene algo, y es algo que no puedes ni enseñar ni aprender. Yo no puedo decir lo que es. A mí me gusta, me engancha. Ojo, a otra persona a lo mejor no. A mí me encanta, yo lo escucho y me siento como en brazos. Me siento con esa autenticidad, con esa confianza, con esa cercanía de la que hablaba antes. Y lo disfruto como un enano. Entonces, si lo queréis escuchar, los episodios duran en torno a media hora. De eso no se habla, me parece un podcast maravilloso. Tremendo, aquí lo dejé anotado. De eso no se habla. Y respecto a Yes We Cast, para cerrar, Fran, si alguien te quiere contactar, a qué se dedican, qué asesorías pueden dar a gente de distintos países. Bueno, pues somos la mejor empresa del mundo y la más humilde, ¿vale? Las dos cosas a la vez. Pues increíble. Mira, nosotros nos dedicamos a la producción, edición y asesoramiento en podcasting, en todas sus etapas. Tenemos clientes que simplemente quieren aprender a hacer un podcast desde cero y seguir ellos después. Lo que yo digo, poner los ruedines a la bicicleta y que después ellos sigan pedaleando. Y trabajamos con particulares y con empresas que quieren producir sus podcasts desde cero o solo una parte, que lo grabemos, que lo editemos, lo que sea. Todo el abanico de opciones lo ofrecemos desde Yes We Cast. Yo estoy muy disponible en Twitter, que estoy todo el día metido ahí, @izuzquiza, y nuestra página web es yeswecast.com y el correo es info@yeswecast.com.
así que no tiene pérdida, es muy fácil encontrarnos y somos, además de humildes, creo que somos bastante majos y respondemos a todo el mundo, así que estamos encantados de recibir a quien quiera hablar con nosotros. Perfecto, entonces escriban, se encontrarán con este hombre que lleva gafas y hace gafas muy podcast. gordas, pero ¿sabes, Mauricio, la clave de todo que te he contado? Que, no sé si te pasa a ti, pero como llevo gafas, la gente piensa que sé mucho. Y como hablo mucho, la gente piensa que sé más. Entonces engaño muy bien. Es decir, lleva gafas, ahora estamos dudando si esas gafas son necesarias, pero sí lo son, mucho, sirven mucho. para posicionar a este hombre como uno de los fenómenos del podcast en Hispanoamérica, por lo cual primero ser feliz y luego todo lo demás, y en todo lo demás, Francisco y Susquiza, nada, un agradecimiento gigante por haber participado en este primer Podcast Fest Latam, primera versión en digital. Ojalá que algún día sea presencial y podamos tenerte en vivo y en directo hablando de lo que más amamos, que es el audio, y en este caso el audio digital. Así que gracias por acompañarnos. Me hará muy feliz si eso llega, me ha hecho muy feliz esta charla. Seguid haciendo lo que nos gusta, lo que os gusta, y ojalá esto inspire a mucha gente, todo el Podcast Fest, para iniciar sus proyectos. Así que larga vida a este festival, que seguro que nos traerá muchas alegrías. Y larga vida al audio digital. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest Latam 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.